Hola, soy el Dr. Mabry, médico de familia en Grayson County Clinic. Me alegra que haya decidido considerar tomar el programa Retorno con nosotros y que se dé la oportunidad de dejar los medicamentos y las inyecciones de insulina y de disfrutar de una salud increíble, sencillamente comiendo lo que desee de alimentos nutritivos, saludables. Quiero enfatizar que este programa no implica morir de hambre ni contar calorías. Puede comer cuando desee, solo debe evitar los alimentos ricos en azúcar y carbohidratos que su cuerpo no puede procesar adecuadamente. Si hace esto, es cierto que pierda peso y elimine los medicamentos para la diabetes y la hipertensión arterial. A menudo la artritis desaparece por completo. Puede resolver muchas afecciones de piel como el acné, el eczema y la psoriasis. La indigestión ácida será cosa del pasado. Esta dieta también aumentará la fertilidad tanto de hombres como de mujeres y puede tratar muchos problemas frecuentes de las mujeres como menstruación dolorosa e irregular, dolor de senos y quistes de los ovarios y los senos. Los hombres pueden notar una mejoría considerable en los problemas de la próstata y el vigor sexual. El asma y las alergias siempre mejoran con esta dieta. Debe consultar a uno de nuestros médicos antes de comenzar, especialmente si toma medicamentos para ver si es necesario ajustarlos antes de comenzar esta dieta, ya que probablemente no necesitará mucho de ellos por mucho tiempo una vez que comience. Pero más importante, si toma algún medicamento para la diabetes y comienza la dieta, es posible que su azúcar en la sangre baje tanto que sea necesario disminuirlos o suspenderlos. He sido médico para más de 30 años y los primeros 25 años de ejercicio me sentí totalmente inútil contra la epidemia de la obesidad, la diabetes, la enfermedad cardíaca y el cáncer que he visto atrozmente a mi alrededor. No sabía lo que lo ocasionaba y no sabía cómo tratarlo. Todo lo que podía hacer era enlentecer la progresión de la enfermedad de mis pacientes, pero no cambiar el declive inevitable. Así, muchas de las personas que cuide, mi padre, mi madre, mi hermano, mis tías y tíos y mis amigos íntimos se estaban volviendo gordos, desarrollando diabetes, enfermedad cardíaca, cáncer, ceguera, problemas renales,
problemas nerviosos y así sin parar. Peor aún, yo mismo engordé y tuve prediabetes. Tenía psoriasis y una indigestión ácida crónica terrible. A pesar de seguir el consejo de los organismos oficiales como la pirámide alimenticia del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, las dietas de la Asociación Estadounidense del Corazón y de la Asociación Estadounidense para la Diabetes. Finalmente, en 2011 me retiré y tuve tiempo para investigar de manera independiente y encontré que de hecho sí sabíamos lo que estaba ocasionando esta epidemia y cómo mejorar el 80 a 90% de las personas que se ven afectados por ella en un grado u otro. El problema es el azúcar. Hasta la revolución industrial de mediados del siglo XIX, el azúcar refinado se limitaba principalmente a los ricos, pero después de la producción mecánica se expandió. A mediados del siglo XIX, el costo bajó tanto que incluso hasta el más pobre podía pagarlo, y el precio ha seguido bajando. Si echamos un vistazo a la historia, la obesidad, la enfermedad cardíaca, la diabetes, la hipertensión arterial y el cáncer eran increíblemente infrecuentes antes del mediados del siglo XIX. Entonces, cuando observamos los registros históricos, vemos que en cualquier sociedad que consumiera más de aproximadamente 10 libras de azúcar refinado por persona al año, las tasas de diabetes, enfermedad cardíaca y cáncer comenzaron a elevarse en paralelo al aumento del consumo de azúcar. No descubrimos lo que el azúcar le estaba haciendo a nuestros cuerpos hasta que pudimos medir por primera vez el nivel de insulina en nuestra sangre en 1956. Es allí cuando nosotros notamos que los niveles de insulina en adultos con diabetes eran hasta 10 veces más elevados que en personas sin diabetes, porque el cuerpo había hecho resistencia a los efectos de la insulina y estaba produciendo desesperadamente más y más insulina para tratar de disminuir el azúcar en la sangre. Era evidente que esos niveles anormalmente elevados de insulina estuvieran con frecuencia presentes 15 a 20 años antes de que el azúcar en la sangre y la hemoglobina A1C de una persona comenzaran a elevarse y se les hiciera oficialmente el diagnóstico de prediabetes o diabetes. También se hizo evidente que son los altos niveles de insulina
los que producen la obesidad, la enfermedad cardíaca, la diabetes, la hipertensión y los cánceres que estamos presenciando. Los estudios demostraron que la mayoría de las personas con estas terribles afecciones tenían niveles muy elevados de insulina y que mientras más altos eran esos niveles, más enfermos probablemente estaban. Entonces, ¿por qué seguían subiendo los niveles de insulina? ¿Por qué el azúcar refinado es un veneno de acción lenta que daña los órganos internos, produciendo depósitos de grasa dentro y alrededor de ellos, especialmente del hígado y del páncreas? Esto hace que no respondan a la acción de la insulina y crea lo que llamamos resistencia a la insulina. Si hay resistencia a la insulina, el cuerpo debe producir más y más insulina para mantener bajos los niveles de azúcar en sangre. El problema es que la insulina por sí misma, cuando está elevada, puede producir obesidad, lo que empeora la resistencia a la insulina aún más y genera una espiral descendiente de niveles incluso más elevados de insulina, produciendo aún más obesidad acompañada de todas las enfermedades crónicas que he mencionado. Por lo tanto, suspender el consumo de azúcar no debería corregir el problema. Bueno, ciertamente ayuda, pero desafortunadamente el daño hepático y pancreático por lo general no se puede sanar por completo después de eliminar el azúcar, a menos de que la persona sea muy joven. La enfermedad que tienen las personas con daño hepático y pancreático por azúcar ha recibido muchos nombres, tales como resistencia a la insulina, tolerancia inadecuada a la glucosa, síndrome metabólico, prediabetes y diabetes. Pero solo son diferentes etapas de la misma enfermedad, que es la resistencia a la insulina producida por daño hepático y pancreático por azúcar. Esas personas en general, en el grado de daño en el que se encuentran, nunca podrán comer alimentos ricos en carbohidratos de nuevo, sin que muchos de esos carbohidratos se conviertan en glucosa y se almacenan como grasa bajo su piel o peor, dentro y alrededor de los órganos internos. Peor aún, una de las acciones de la insulina es evitar que la grasa de los adipocitos salga y por tanto esa energía no está disponible en la persona, queda en la grasa con resistencia a la insulina. Como consecuencia, cuando tratan de comer una dieta rica en carbohidratos, esta enfermedad, que me gusta llamar
diabesidad empeora cada vez más, ya que la insulina se eleva a niveles tóxicos y dependiendo de cuáles genes heredaron, los niveles elevados de insulina producirán obesidad, enfermedad cardíaca, enfermedad renal, ceguera, pérdida de las extremidades, daño nervioso en las piernas, acné, infertilidad y muchos flagelos más que veo cada día en la consulta. Déjeme decirle que el problema más grande que tengo en hacer que la gente cambie la dieta y llevar a la enfermedad a la remisión total, al evitar todas esas terribles consecuencias, es sin duda la adicción al azúcar. No hay duda que el azúcar es adictivo para la mayoría de las personas. Solo pídale a alguien que no consuma ningún tipo de azúcar por una semana y recibirá miradas de horror. Para muchos el azúcar es su mayor alegría en la vida. El azúcar está presente en cada celebración y reunión social. Es la droga compartida por las masas. Existe otra adicción que hace doblemente difícil eliminar los carbohidratos y es la adicción al trigo. El gluten del trigo contiene componentes de proteína que se degradan en proteínas muy cortas llamadas exórfinas, que estimulan los receptores de opioides en el cerebro. Por tanto, son tan adictivas para muchos como los narcóticos. Cuando se mezcla el trigo con el azúcar, como en pan blanco estadounidense, el cual tiene 22% de azúcar, o con salvado de pasas que tienen 32% de azúcar, usted tiene alimentos poderosamente adictivos. Si usted es una de las muchas personas que no puede derrotar esta adicción por su cuenta, le recomiendo conseguir un grupo de 12 pasos como Overeaters Anonymous y confesar que es adicto al azúcar y o al trigo. La historia ha demostrado que la mejor manera de derrotar cualquier adicción es la abstinencia total. Si se une al programa Retorno, tiene un problema de adicción al trigo o al azúcar, podría considerar la opción de dieta carnívora llamada cero carbohidratos, que elimina por completo el trigo y cualquier dulce, de modo que de verdad puede ayudarlo a derrotar su adicción al trigo y al azúcar. Eso fue lo que hice hace más de 5 años y fue la mejor decisión de mi vida, aparte de casarme con mi adorable esposa Bárbara. La buena noticia es que si es lo suficientemente fuerte para romper sus adicciones y lo suficientemente sabio para comenzar a comer una dieta con menos carbohidratos, rica en grasas
y con proteínas moderadas, lo espero una salud y energía increíble a medida que sus niveles de insulina y de azúcar en sangre retornan rápidamente a lo normal, disminuyendo considerablemente el riesgo de las complicaciones de la diabetes. Y aún hay mejores noticias. Con una dieta baja en carbohidratos y rica en grasas, nunca volverá a tener hambre. Si siente hambre, sencillamente tome alimentos saludables, bajos en carbohidratos y con grasa. De hecho, si trata de evitar comer o contar calorías de cualquier manera, la dieta funcionará poco o nada. Le contentará saber que las grasas saturadas y animales están entre las cosas más saludables que puede llevarse a la boca. No producen cáncer, obesidad, diabetes, ni enfermedad cardíaca. Todo eso lo ocasiona el azúcar, el alcohol y el tabaco. Cuando la rama de la evolución hizo que los humanos se separan de los simios, en cada etapa de la evolución los humanos comieron más y más carne con grasa. A medida que la longitud de nuestros intestinos se acortaba y hizo más pequeño. Los animales herbívoros tienen intestinos largos y grandes para fermentar las plantas. Además, los almidones que comen los simios vegetarianos tienen menos de la mitad de las calorías que la misma cantidad de grasa. Un chimpancé macho promedio come 14 libras de plantas diariamente y tiene un cerebro mucho más pequeño que el nuestro. Lo único que nos permitió desarrollar nuestro cerebro hambriento de calorías fue comer mucha grasa. Nosotros, los humanos, después de experimentar una salud grandiosa por alrededor de 190,000 años, cometimos un gran error hace aproximadamente 12,000 años. Extinguimos y sobrepoblamos muchas áreas de manera que nos estábamos muriendo de hambre. Nuestros grandes cerebros dijeron: vemos que hay animales que viven de las semillas del césped. Probémoslo. De modo que comenzamos a sembrar trigo, arroz, maíz y otras semillas y encontramos que podíamos sobrevivir con ellas, pero a un precio. Al comparar esqueleto de cazadores y colectores con el de las tribus que viven principalmente de semillas, observamos la pérdida de cerca de 5 pulgadas en altura y signos de deficiencia de hierro y vitamina D, tuberculosis y caras largas que no tienen el espacio adecuado para todos los dientes.
lo que conllevó a que las muelas del juicio se impactarán. Las caries nunca se vieron hasta que comenzamos a vivir de los granos. De manera que una dieta a base de carne es la única que parecía funcionar mejor para nosotros los humanos. Sin embargo, es posible comer una dieta rica en grasas, baja en carbohidratos y moderada en proteínas, incluso si es vegano y no come alimentos de origen animal, ya que hay una opción vegana o vegetariano del programa Retorno, con lo que nos complacería ayudarlo. Así que si sufre de obesidad, síndrome metabólico, prediabetes o diabetes del adulto, puede deshacerse de todas las pastillas para la hipertensión, la diabetes y de la insulina, siguiendo el programa de dieta Retorno. Estamos aquí para apoyarlo en todo el proceso. Ahora que como alguien en este programa, existen muchos alimentos que puede comer sin limitación e incluyen carnes de todo tipo, como bistec, todos los tipos de pescado, mariscos y cangrejos, carne de hamburguesa, chorizos, salame, salchichón italiano, salchichón, salchichas y tocino. Otras cosas de las que puede comer todo lo que desea incluyen quesos duros, huevos cocidos de la forma como le gusten, chicharrón de cerdo con mantequilla o salsa de queso. Mantenga esos alimentos cerca y cualquier momento que tenga hambre, ayúdese a usted mismo. Hay alimentos que puede comer, pero debe limitar, y esos incluyen los vegetales sin almidón como el zapallo, tomates, aguacate, judías verdes, brócoli, coliflor, coco, aceitunas, espinacas y lechuga. Existen algunas cosas que puede tomar de postre, pero solo media copa al día, como arándanos, moras, fresas, melón dulce y frambuesas. Siéntase libre de servirles crema batida espesa encima. Acaba de mencionar por encima los cientos de deliciosos alimentos saludables que tiene para elegir de la dieta Retorno. Esta dieta definitivamente se puede ajustar al presupuesto y al final salir incluso más barata que su antigua dieta si le hace adecuadamente. A continuación, lo que planeamos ofrecerle una reunión de grupo pequeño para enseñarle la dieta y responder cualquier pregunta que tenga de manera individual. Luego, reuniones grupales de seguimiento frecuente donde puede conversar sobre su éxito y los retos y hacer preguntas. Esos grupos se programarán a horarios convenientes, como temprano en las mañanas,
a la hora del almuerzo y en las noches. Habrá abundante apoyo en el Internet, incluyendo publicaciones regulares de blogs con muchos videos sobre cómo tener éxito a nivel local con el programa. Habrá varios niveles de reducción de carbohidratos dependiendo de qué tan estricto está dispuesto a ser. El primero lo llamo estilo Atkins, que básicamente es la dieta de Atkins con un par de pequeños ajustes que siento que necesita. El segundo es estilo carnívoro, en el que solo se come carne, huevos, queso y mantequilla con especies sobre la carne, siendo estas los únicos vegetales. Recuerde que el beneficio es la abstención completa del azúcar y el trigo, sin necesidad de contar nada. Y finalmente, una dieta de solo carne también ha demostrado revertir varias afecciones autoinmunes como la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Asimismo, es muy eficaz para la artritis autoinmune. La abstinencia total es ciertamente la mejor manera de derrotar cualquier adicción. Y usted no necesita ningún alimento vegetal para estar saludable. Con cada uno de estos pasos seguidos, conscientemente puede esperar eliminar la mayoría o todos los medicamentos para la diabetes y la hipertensión, con los niveles de azúcar, presión arterial y hemoglobina A1C mejor que cuando tomaba los medicamentos. Es esperable que pierda al menos 5 a 10% de su peso corporal. Se sienta con mucha más energía y vea que muchas afecciones de la piel vuelven a lo normal. Las mujeres notarán que sus periodos se regularizan y los dolores menstruales disminuirán considerablemente, y piense en qué cosa maravillosa está haciendo por las personas que quiere y que lo quieren. Podrá ayudarlos muchos más si está saludable y les estará dando un buen ejemplo. Este programa puede ser especialmente útil para los niños, quienes, si el daño no es demasiado grave, pueden incluir algún día más carbohidratos a una dieta saludable, si están dispuestos a eliminar el azúcar tóxico debido a que sus hígados y páncreas pueden sanarse completamente. Espero que consideré probar nuestro programa. Supe de este programa hace aproximadamente 9 años y perdí 150 libras y me he manteniendo por más de 5 años ahora, y conozco mucha gente que ha hecho lo mismo. Existen cada vez más programas bajo en carbohidratos exitosos que han surgido a lo largo del país
que usan estos principios. Por lo tanto, revise www.u-turn.us y lee sobre el programa. Si desea intentarlo, agenda una cita con su proveedor para determinar si necesita ajustar sus medicamentos y luego si le programará una clase de entrenamiento y se le instruye sobre cómo hacer la dieta. Espero conocerlo y ayudarlo a hacer el mismo retorno de la mala salud que yo hice.